Capítulo 9. El video. Antes de comenzar, queremos que te sientas parte de esta historia. Si alguna vez has sido testigo de una traición, o si sabes lo que es guardar un secreto que podría destruir a alguien, este capítulo va a tocar fibras profundas. Déjanos un comentario con tus pensamientos, teorías o simplemente cuéntanos cómo te hizo sentir. No olvides suscribirte a Ojos que Cuentan y darle like si valoras las historias que se atreven a mostrar lo que pasa cuando la verdad se filtra entre las grietas de lo cotidiano. Aprovecha este capítulo. Los secretos son como virus digitales, una vez liberados en el ciberespacio, se replican exponencialmente, mutando y esparciéndose por redes sociales como una plaga que no distingue entre culpables e inocentes. Y Bruno Mendoza, sentado frente a su computadora a las 3 de la madrugada, estaba a punto de soltar la cepa más contagiosa. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el mouse. El archivo de video, apenas 30 segundos de Nina e Iván en un abrazo que prometía mucho más de lo que mostraba, esperaba como una bomba digital lista para detonar. El grupo de Facebook, Vecinos del Barrio San Isidro, tenía 400 miembros. 400 personas que conocían a Nina, que habían visto crecer su matrimonio con Tomás, que la habían admirado durante años como el ejemplo perfecto de esposa dedicada. Bruno respiró profundo. La venganza, después de tantos meses de planificación meticulosa, se reducía a un simple clic. Lo hizo. El video se subió con un mensaje aparentemente inocente: ¿alguien sabe si la señora Nina Vázquez está bien? La vi muy acompañada últimamente. Solo pregunto por preocupación de vecino. Los algoritmos de Facebook, esos jueces silenciosos de la era digital, comenzaron inmediatamente su trabajo: notificaciones, likes, comentarios. En menos de una hora, el video había sido visto 57 veces. En 2 horas, compartido 15 veces. Las traiciones modernas ya no necesitan testigos físicos. Les bastan píxeles y wifi. Pilar despertó, como cada mañana desde hacía 15 años, a las 6 en punto. Pero a diferencia de otras mañanas, su teléfono parpadeaba con 22 notificaciones de Facebook. 22 pequeñas luces rojas que prometían el tipo de entretenimiento que había estado esperando durante meses. Cuando vio el video, su primera reacción no fue sorpresa sino una satisfacción visceral que la asustó a ella misma. Finalmente, después de semanas de sospechas y observaciones fragmentarias, tenía la pieza que completaba el rompecabezas. Mercedes. Gritó hacia la cocina, donde su esposo preparaba café con la paciencia de quien había aprendido a tolerar las obsesiones de su mujer. Ven a ver esto. Era cierto. Todo era cierto. Mercedes apareció en bata, con expresión resignada. ¿Qué era cierto, Pilar? Nina Vázquez. La muy sinvergüenza. Pilar le extendió el teléfono con manos temblorosas de excitación. Mira. Ahí está con ese arquitecto. En plena calle. Como si nada. Mercedes miró el video con el ceño fruncido. 30 segundos de una mujer abrazando a un hombre que claramente no era su esposo. La calidad no era perfecta, pero los rostros eran inconfundibles. Dios santo, murmuró Mercedes. ¿Ves? ¿Ves por qué yo me mantengo vigilante? Porque estas cosas pasan. Bajo nuestras propias narices. Pilar ya estaba marcando números en su teléfono. ¿A quién llamas? A Dolores, por supuesto. La pobre mujer tiene derecho a saber qué tipo de nuera ha estado manteniendo todos estos años. Los chismes digitales se propagan más rápido que las epidemias porque satisfacen hambres más profundas que la simple curiosidad, el hambre de sentirse superior, de estar del lado correcto de una historia moral, de tener poder sobre las tragedias ajenas. Dolores recibió la llamada de Pilar mientras preparaba el desayuno dominical que había planeado compartir con Tomás. Su hijo había prometido venir temprano, como hacía cada domingo desde que era adolescente. Era su ritual, su momento sagrado de conexión maternal. ¿Estás segura de que es Nina?, preguntó Dolores, su voz conteniendo un temblor que traicionaba su aparente calma. Segurísima. Es ella. Con ese hombre. En la calle, como si fuera soltera. Cuando colgó el teléfono, Dolores se quedó inmóvil frente al fogón, donde los huevos se quemaban lentamente mientras ella procesaba la información.
Durante 15 años había defendido a Nina frente a las críticas veladas de otras madres que consideraban que la muchacha era demasiado independiente, demasiado moderna para ser una esposa tradicional. Es una buena mujer, había repetido innumerables veces. Quiere a mi hijo. Eso es lo único que importa. Ahora, con las palabras de Pilar resonando en sus oídos, se sentía como una tonta. Como una vieja ingenua que había confundido actuación con genuinidad. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, gotas saladas que se mezclaron con el humo del desayuno arruinado. Lloró por su hijo, que merecía mejor. Lloró por ella misma, que había fallado en protegerlo. Y lloró, aunque no quería admitirlo, por Nina, a quien había llegado a amar como a la hija que nunca tuvo. Los corazones de madre son territorios complejos donde el amor y la decepción pueden coexistir, generando tempestades emocionales que arrasan con años de certezas construidas cuidadosamente. Tomás había salido temprano esa mañana para una reunión de emergencia en la obra. Un problema con los cimientos que requería su supervisión inmediata. Dejó a Nina durmiendo, con una nota en la mesita de noche que decía: vuelvo para el almuerzo. Te amo. Nina encontró la nota al despertarse y sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que sentarse en el borde de la cama. Las palabras, te amo, escritas en la letra familiar de Tomás le parecieron una acusación más poderosa que cualquier grito. Su teléfono había estado sonando intermitentemente desde las 7 de la mañana, pero había elegido ignorarlo. Los domingos eran sagrados, días de tranquilidad donde podía fingir que su vida no se estaba desmoronando en cámara lenta. Cuando finalmente revisó los mensajes, encontró 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Vera, Clara, números desconocidos, incluso Raúl, todos querían hablar con ella, urgentemente. El último mensaje era de Iván: Nina, tenemos un problema. Llámame ahora. Las premoniciones, cuando finalmente se materializan, nunca llegan con la forma que esperamos. Llegan disfrazadas de notificaciones digitales y voces familiares cargadas de pánico. Vera había pasado la noche despierta, no por insomnio sino por una inquietud que no sabía nombrar. Su instinto artístico, esa antena emocional que había desarrollado a través de años de observar comportamientos humanos para capturarlos en fotografías, le decía que algo estaba a punto de explotar. Cuando vio el video en el grupo de Facebook, porque, por supuesto, ella también era miembro del grupo de vecinos, aunque rara vez participara, su primera reacción no fue shock sino una furia fría y calculada. No contra Nina. Contra Bruno. Reconocía la manipulación cuando la veía. El ángulo de la cámara, el timín, la forma en que estaba editado para maximizar la sugestión mientras minimizaba el contexto. Era pornografía emocional, diseñada para excitar los instintos más bajos del espectador. Marcó el número de Nina, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Luego llamó a Tomás, con el mismo resultado. Finalmente, decidió que algunas conversaciones requerían presencia física. Se vistió rápidamente y manejó hacia la casa de Nina con la determinación de alguien que ha decidido que es hora de tomar control de una situación que se había salido de las manos. Los amigos verdaderos se reconocen no solo por su capacidad de celebrar nuestros triunfos sino por su voluntad de intervenir cuando estamos a punto de autodestruirnos. Clara había visto el video a las 5 de la mañana, durante su rutina matutina de revisar las redes sociales antes de comenzar sus labores domésticas. Su reacción fue compleja, una mezcla de satisfacción por ver confirmadas sus sospechas, horror por las implicaciones, y una extraña sensación de protectividad hacia Nina que la sorprendió a ella misma. Había sido testigo silencioso de la relación entre Nina e Iván desde su comienzo. Había visto los mensajes secretos, las llamadas furtivas, las sonrisas que Nina reservaba para conversaciones que creía privadas. Pero verlo expuesto públicamente, convertido en entretenimiento para chismosos del vecindario, le generaba una indignación que no había anticipado. Durante años, Clara había observado a Nina con una mezcla de envidia y desdén. La envidiaba por su libertad, por su capacidad de tomar decisiones sin preocuparse por las consecuencias económicas. La desdeñaba por su ingenuidad, por su tendencia a romantizar situaciones que a ojos más pragmáticos parecían peligrosas. Pero ahora, viendo a Nina convertida en espectáculo público, Clara descubrió que había desarrollado algo parecido al afecto genuino por la mujer que había estado cuidando durante tantos años.
Las relaciones entre empleadas domésticas y patronas son ecosistemas emocionales complejos donde el poder, el cuidado, la intimidad forzada y el resentimiento se mezclan en proporciones que cambian según las circunstancias. Lina llegó a casa de Nina a las 10 de la mañana, cargando una bolsa de pan dulce y la expresión de quien trae noticias incómodas. No había sido invitada, pero conocía lo suficiente a Nina como para saber que los domingos matutinos la encontrarían en bata, tomando café en la cocina mientras leía revistas. Clara la recibió en la puerta con esa cortesía tensa que caracteriza los encuentros entre empleadas domésticas actuales y exempleadas que mantienen lealtades residuales hacia los patrones. Nina está indispuesta, dijo Clara. Ya me imagino. Lina se acomodó en el sofá de la sala sin esperar invitación. ¿Viste el video? Clara asintió. ¿Tú sabías? Sabía que algo pasaba. Pero no sabía que alguien lo estaba documentando. Se quedaron en silencio, dos mujeres que habían compartido el espacio íntimo de servir en la misma casa, ahora conectadas por la crisis de su empleadora común. Clara, dijo Lina finalmente, yo vi a Nina con ese hombre hace 2 semanas. En el café de la Plaza Mayor. No me acerqué porque, bueno, era obvio que no querían ser interrumpidos. ¿Qué hacían? Hablaban muy cerca. Él le tomaba la mano. Ella lloraba un poco. Parecía una conversación definitiva. Clara frunció el ceño. ¿Definitiva cómo? Como si estuvieran decidiendo algo importante. Como si estuvieran eligiendo. Las observaciones de empleadas domésticas tienen un peso especial porque están basadas en años de leer expresiones, interpretar silencios, y entender las dinámicas familiares desde una posición de invisibilidad privilegiada. Cuando Tomás regresó a casa cerca del mediodía, encontró un silencio inusual. Normalmente, los domingos la casa resonaba con música de cocina, el sonido del televisor, las conversaciones telefónicas de Nina con Vera. Hoy, el silencio tenía una calidad densa, preñada de tensión. ¿Nina? Llamó desde la entrada. Vera apareció en la parte superior de las escaleras, con expresión sombría. Tomás. Necesitamos hablar. ¿Dónde está Nina? Arriba. Está procesando algunas cosas. Tomás subió las escaleras lentamente, cada paso incrementando la ansiedad que había estado creciendo en su pecho durante toda la mañana. Había recibido 3 llamadas de su madre que no había podido contestar, y 2 mensajes de texto de Raúl que simplemente decían, llámame cuando puedas. Encontró a Vera sentada en el sofá de la sala, con su teléfono en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. Vera, que nunca lloraba. Vera, que enfrentaba crisis con sarcasmo y determinación. Vera, quien ahora parecía una versión frágil de sí misma que Tomás no había visto nunca. Vera, me estás asustando. ¿Qué pasó? Vera lo miró con ojos enrojecidos. Tomás, siéntate. Por favor. Los momentos que cambian vidas forever rara vez llegan anunciados con fanfarria. Llegan en domingos tranquilos, en salas familiares, pronunciados por voces que amamos y que por esa misma razón tienen el poder de destruirnos. ¿Es Nina? ¿Está bien? Físicamente está bien. Pero Tomás, hay algo que necesitas ver. Y antes de que lo veas, necesitas saber que yo no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ayudarte a procesarlo. Vera le entregó su teléfono. En la pantalla, pausado en el primer frame, estaba un video que Tomás reconoció inmediatamente como su esposa, aunque no reconociera la expresión de su rostro ni la intimidad del gesto que compartía con el hombre a su lado. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Tomás, su voz sorprendentemente calmada. No lo sé exactamente. Pero está circulando desde esta madrugada. ¿Circulando dónde? Facebook. WhatsApp. Probablemente Instagram también. Tomás, lo siento mucho. Tomás presionó play. 30 segundos que confirmaron lo que había estado sospechando durante semanas pero había elegido ignorar. Nina, su Nina, en los brazos de otro hombre con una naturalidad que hablaba de intimidad desarrollada, de secretos compartidos, de promesas hechas en privado. Cuando el video terminó, se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios minutos. Vera esperó,
respetando el silencio de un hombre que acababa de ver su matrimonio convertido en entretenimiento público. ¿Sabes quién es él?, preguntó finalmente. Iván Márquez. Arquitecto. Ex algo de Nina. De antes de que ustedes se conocieran. ¿Y Nina sabe que esto está público? Sí. Está arriba, destruida. Ha estado llorando desde que se lo mostré. Tomás se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había construido una vida con Nina durante 15 años. El césped que habían sembrado juntos, el rosal que había plantado para su primer aniversario, la mesa de patio donde habían desayunado miles de mañanas hablando de planes futuros. Tomás, comenzó Vera. Quiero que me digas la verdad. Su voz era firme, controlada. Todo lo que sabes. Todo lo que has visto. Sin protegerme, sin editarlo para hacerlo más fácil. La verdad completa. Vera respiró profundo. Las verdades completas son regalos crueles que se dan solo a quienes tienen el valor de pedirlos explícitamente. En el piso superior, Nina yacía en la cama matrimonial que había compartido con Tomás durante 15 años, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas en las grietas del yeso. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas, y ahora existía en ese estado de entumecimiento emocional que sigue a las crisis devastadoras. Su teléfono, silenciado pero visible, mostraba 47 notificaciones no leídas. Cada número rojo era una persona en su vida que ahora tenía una opinión sobre sus decisiones más íntimas. Familiares, amigas, vecinas, compañeros de trabajo, todos convertidos en jurado de un juicio que no había autorizado. Escuchaba las voces de Tomás y Vera abajo, el murmullo bajo de una conversación que sabía estaba definiendo su futuro. Tomás tenía derecho a saber la verdad. Tenía derecho a estar furioso, a sentirse traicionado, a tomar decisiones sobre su propia vida basadas en información completa. Pero el conocimiento de que tenía razón no aliviaba el peso de la vergüenza que sentía instalado en su pecho como una piedra. Se levantó y se acercó a la ventana de la habitación, desde donde podía ver la casa de Pilar. La ventana de la vecina estaba iluminada, y Nina pudo distinguir la silueta de Pilar hablando por teléfono, probablemente diseminando los detalles de su desgracia a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. La intimidad, cuando se convierte en espectáculo público, transforma a las víctimas en protagonistas de tragedias que no escribieron pero que están obligadas a representar frente a audiencias que no eligieron. Abajo, Vera terminaba de contarle a Tomás todo lo que sabía sobre la situación de Nina. Los encuentros secretos, las llamadas furtivas, la tensión creciente de las últimas semanas. Lo hacía con la precisión clínica de alguien que entiende que los hechos, por dolorosos que sean, son menos destructivos que las especulaciones. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Tomás cuando Vera terminó. Creo que 3 semanas, tal vez un mes. No más. ¿Y tú lo sabías? Sospechaba. Pero Nina es mi hermana, y yo esperaba que encontrara la manera de resolver esto sin lastimarte. Tomás asintió lentamente. ¿Crees que ella me ama? La pregunta cayó entre ellos como una confesión. No era la pregunta de un hombre furioso sino de un hombre que necesitaba entender su propia vida. Sí. Creo que te ama. Pero creo que está confundida sobre la diferencia entre amar y estar enamorada. ¿Y él? ¿Él la ama? Creo que él ama la idea de ella. Creo que ama la fantasía de recuperar algo que perdió hace años. No estoy segura de que ame a la Nina real, completa, complicada. Tomás se sentó junto a Vera en el sofá. ¿Qué harías tú? Si fueras yo. No lo sé. Pero sé lo que no haría. ¿Qué? No tomaría ninguna decisión irreversible mientras estoy herido y furioso. Ni tú ni Nina están en condiciones de tomar decisiones permanentes sobre su matrimonio en este momento. Los consejos más sabios son los que reconocen que las crisis emocionales requieren tiempo de procesamiento antes de que las decisiones permanentes puedan tomarse con claridad. En otra parte de la ciudad, Bruno observaba desde su apartamento cómo el video que había subido generaba exactamente la reacción que había anticipado. Los comentarios se multiplicaban, cada uno más indignado y moralista que el anterior. Las reacciones llegaban de personas que había conocido durante años, vecinos que habían compartido barbacoas dominicales con Nina y Tomás,
que habían admirado su matrimonio como modelo de estabilidad. Ahora, esas mismas personas competían por expresar su shock y decepción de la manera más dramática posible. Como si la traición de Nina fuera un asalto personal a sus propias creencias sobre el matrimonio y la fidelidad. Bruno había esperado sentir satisfacción. Había planificado este momento durante meses, había orquestado cuidadosamente cada elemento para maximizar el impacto. Pero lo que sentía ahora no era triunfo sino una inquietud creciente. Los planes de venganza, cuando finalmente se ejecutan, rara vez producen la catarsis que prometían durante su planificación. En su lugar, a menudo generan una sensación de vacío que sugiere que la verdadera herida nunca fue realmente sobre la persona lastimada sino sobre quien planifica la venganza. Su teléfono sonó. Era Iván. Bruno, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sabes exactamente sobre qué? Ese video no apareció por casualidad. No sé de qué me hablas. Bruno, conozco tu escritura. Reconozco tu estilo. Y reconozco tu resentimiento. La línea se quedó en silencio durante varios segundos. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Preguntó finalmente Bruno. Los conspiradores, cuando sus conspiraciones finalmente exploten, a menudo descubren que han creado enemigos de personas que habían considerado aliados. Clara había estado observando toda la situación desde la cocina, preparando almuerzo que sabía nadie comería pero que le daba algo que hacer con las manos mientras procesaba el drama que se desarrollaba a su alrededor. Durante años había sido testigo silencioso de la vida matrimonial de Nina y Tomás. Había visto sus rutinas, sus pequeños gestos de cariño, sus discusiones domésticas, sus momentos de conexión genuina. Había desarrollado opiniones sobre su relación que nunca había verbalizado pero que habían influido en su percepción de ambos. Tomás era un buen hombre. Trabajador, fiel, considerado. Pero también era predecible, cauteloso, poco dado a gestos románticos espontáneos. Era el tipo de hombre que cualquier madre recomendaría para sus hijas, pero no necesariamente el tipo de hombre que despertaba pasión. Nina era buena mujer también, pero había algo en ella que siempre había parecido contenido. Como si estuviera actuando el papel de esposa perfecta en lugar de vivirlo naturalmente. Cuando Iván apareció en sus vidas, Clara había notado inmediatamente el cambio en Nina. No solo en su comportamiento sino en su energía, en la forma en que se movía por la casa, en la calidad de su risa. Era como si alguien hubiera encendido luces en habitaciones que habían estado en penumbra durante años. Pero Clara también sabía, con la sabiduría práctica de alguien que había observado muchas relaciones desde los márgenes, que la pasión sin fundamento era tan peligrosa como el matrimonio sin pasión. Los empleados domésticos desarrollan perspectivas únicas sobre las relaciones porque las observan en momentos íntimos sin estar emocionalmente involucrados en los resultados. A las 2 de la tarde, el teléfono de casa sonó. Clara contestó con su voz profesional habitual. Residencia Vázquez, habla Clara. Clara, soy Dolores. ¿Está Tomás? Sí, señora Dolores. ¿Le digo que la llame? No, mejor voy para allá. ¿Está Nina también? Clara notó la pausa cargada de significado. Sí, señora, está en casa. Bien. Llego en una hora. Cuando colgó, Clara subió inmediatamente a informar a Nina sobre la visita inminente. La encontró sentada en el borde de la cama, vestida pero con aspecto de haber dormido mal durante días. Señora Nina, viene la señora Dolores. Nina cerró los ojos. ¿Ya sabe? Creo que sí, señora. ¿Cómo sonaba? Clara eligió sus palabras cuidadosamente. Sonaba como una madre preocupada por su hijo. Nina asintió lentamente. Clara, durante todos estos años, ¿tú qué pensabas de mi matrimonio? La pregunta sorprendió a Clara. En 15 años, Nina nunca le había pedido su opinión personal sobre nada relacionado con su vida privada. Señora Nina, no creo que sea apropiado. Por favor. Necesito una perspectiva externa. Y tú has estado aquí, viendo todo, desde el principio. Clara se sentó en la silla junto a la ventana, un gesto que marcó un cambio fundamental en la dinámica de poder entre ellas. Creo que usted y el señor Tomás construyeron una vida hermosa juntos.
cómoda, estable, segura. Pero creo que usted siempre se sintió como si algo le faltara. ¿Y ahora? Ahora creo que usted descubrió que era lo que le faltaba, pero también descubrió que obtenerlo significa perder otras cosas que también valora. Las conversaciones más honestas a menudo suceden entre personas que han existido en espacios íntimos pero nunca se han reconocido mutuamente como iguales hasta que una crisis las obliga a hacerlo. Cuando Dolores llegó, la casa se llenó de una tensión diferente. No la tensión eléctrica de los secretos, sino la tensión pesada del juicio inminente. Dolores abrazó a Tomás con la intensidad de una madre que quiere absorber el dolor de su hijo, luego miró alrededor de la sala como si evaluara los daños de un desastre natural. ¿Dónde está Nina?, preguntó. Arriba. Pero mamá, antes de que hables con ella. No hay nada que hablar, Tomás. Esa mujer humilló a mi hijo frente a todo el vecindario. ¿Sabes cuántas llamadas he recibido hoy? Vera, que había permanecido callada desde la llegada de Dolores, finalmente intervino. Señora Dolores, entiendo que está dolida. ¿Tú entiendes? Dolores se volvió hacia Vera con furia contenida. ¿Tú entiendes lo que es ver a tu hijo convertido en hazmerreír por culpa de una mujer que juró amarlo y respetarlo? Entiendo que las situaciones son más complejas de lo que parecen desde afuera. ¿Complejas? Una mujer casada besando a otro hombre en la calle. No hay nada complejo en eso. Tomás se interpuso entre su madre y Vera. Mamá, basta. Vera no tiene la culpa de nada de esto. Claro que tiene culpa. Ella conocía a ese hombre. Ella sabía lo que estaba pasando y no te dijo nada. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Vera habló con voz calmada. Tiene razón. Yo sabía que algo estaba pasando. Y elegí no interferir porque creí que Nina tenía derecho a resolver sus propios problemas. ¿Y mi hijo? ¿Mi hijo no tenía derecho a saber que su esposa lo estaba traicionando? La pregunta flotó en el aire como una acusación que no admitía respuesta fácil. Los conflictos familiares más devastadores son aquellos donde todos los involucrados tienen razones válidas para sentirse heridos y traicionados. En el dormitorio principal, Nina había escuchado cada palabra del intercambio abajo. La voz de Dolores, cargada de decepción y furia, era como un martillo golpeando los últimos restos de su autoestima. Durante 15 años, Dolores había sido más que una suegra. Había sido una segunda madre, una confidente, una defensora incondicional. Nina recordaba innumerables domingos familiares donde Dolores la había incluido en conversaciones sobre la familia, le había pedido consejos sobre regalos para Tomás, le había confiado preocupaciones sobre su salud. Ahora, esa misma voz que la había consolado durante enfermedades y celebrado sus pequeños triunfos, la condenaba con una finalidad que cortaba más profundo que cualquier insulto directo. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la escalera. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones cara a cara. Cuando apareció en la sala, el silencio fue inmediato y pesado. Dolores la miró con una expresión que Nina nunca había visto, no era odio sino algo peor, decepción profunda y personal. Dolores, comenzó Nina. No. Dolores levantó la mano. No digas nada. No hay nada que puedas decir que excuse lo que has hecho. Nina sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo de pie. Tienes razón. No hay excusa. Pero hay explicaciones, y creo que merecen escucharlas. ¿Explicaciones? Dolores se acercó a ella. ¿Qué explicación hay para humillar a mi hijo? ¿Para convertir nuestro apellido en chisme de vecindario? Nina respiró profundo. La explicación es que cometí errores terribles mientras trataba de entender si era feliz en mi matrimonio o si solo estaba cómoda. Los matrimonios se construyen con compromiso y sacrificio. No con caprichos adolescentes. Nina sintió cada palabra como una bofetada física. Dolores, durante 15 años he sacrificado partes de mí misma para ser la esposa que creía que Tomás necesitaba. He cocinado comidas que no me gustaban, he sonreído en reuniones que me aburrían, he callado opiniones que consideraba importantes. Eso es lo que hacen las esposas. Eso es lo que significa amar. No. Nina se enderezó. Eso es lo que significa desaparecer.
Y cuando apareció alguien que me recordó quién era yo antes de convertirme en esposa perfecta, no supe resistirme. Tomás, que había permanecido callado durante este intercambio, finalmente habló. Mamá, ve a casa. Dolores se volvió hacia él, sorprendida. ¿Qué? Ve a casa. Nina y yo necesitamos hablar. Solos. Tomás, esa mujer no merece. Mamá. Su voz tenía una firmeza que Nina no le había escuchado nunca. Ve a casa. Ahora. Los hijos, cuando finalmente establecen límites con sus padres, marcan transiciones que cambian las dinámicas familiares para siempre. Dolores recogió su bolso con movimientos rígidos, como una reina destronada manteniendo la dignidad en la retirada. Cuando abras los ojos y veas a esta mujer como realmente es, estaré esperándote en casa. Su salida dejó un vacío que se llenó inmediatamente con el peso de las conversaciones pendientes. Vera comprendió que era hora de retirarse también. Se acercó a Nina y la abrazó brevemente. Estaré en casa si me necesitas, murmuró en su oído. Cualquier cosa que decidas, te voy a apoyar. Luego se dirigió a Tomás. Tomás, sé que estás herido. Pero también sé que amas a Nina lo suficiente para escuchar su verdad completa antes de tomar decisiones permanentes. ¿Su verdad? Preguntó Tomás con cansancio. Ya vi su verdad. Está en internet para que la vea todo el mundo. Lo que viste fue un momento. No toda la historia. Vera se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Tomás, ese video no apareció por casualidad. Alguien lo grabó, alguien lo editó, alguien lo subió con intención específica. Pregúntate quién y por qué. Sus palabras flotaron en el aire como semillas de duda plantadas en terreno fértil. Cuando Nina y Tomás se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Eran dos personas que habían compartido cama durante 15 años pero que en ese momento se sentían como extraños. Finalmente, Tomás habló. ¿Lo amas? Nina había anticipado la pregunta, pero la simplicidad directa de la formulación la dejó sin respuesta preparada. Sí. Pero no de la manera que crees. Explícame qué significa eso. Nina se sentó en el sofá donde habían visto miles de películas juntos, donde habían planificado vacaciones, donde habían discutido sobre dinero y decisiones domésticas. Ahora el mismo mueble se sentía como territorio extranjero. Significa que amo la memoria de quien fue, la nostalgia de quien yo era con él, y la emoción de sentirme deseada de una manera que había olvidado que existía. Tomás se sentó en la silla opuesta, manteniendo distancia física que reflejaba la distancia emocional que se había abierto entre ellos. ¿Y yo? ¿Me amas a mí? Te amo como al hombre que construyó una vida conmigo. Como al compañero que me ha cuidado durante 15 años. Como al hombre que me conoce mejor que nadie en el mundo. Pero no estás enamorada de mí. No era una pregunta sino una confirmación. No. No como debería estar. No como mereces que esté. Las confesiones más liberadoras son también las más dolorosas porque requieren que ambas partes abandonen las ilusiones cómodas que han sostenido la relación. Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que te hayas enamorado de otro. Es que llevas años fingiendo que eras feliz conmigo. No estaba fingiendo completamente. Había momentos. Nina, no. No trates de suavizarlo ahora. Si vamos a hacer esto, hagámoslo con honestidad total. Nina asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenés razón. Tenía momentos de felicidad genuina, pero también tenía una sensación constante de que algo me faltaba. Y en lugar de hablarlo con vos, elegí llenarlo con fantasías sobre el pasado. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? No sé si empecé en un momento específico. Creo que fue gradual. Los primeros años éramos muy felices, o yo creía que éramos muy felices. Pero después, cuando la rutina se instaló, cuando las sorpresas pararon, cuando las conversaciones se volvieron predecibles. Nina se detuvo, buscando palabras. Creo que me di cuenta de que me había casado contigo porque era seguro, confiable, porque representabas estabilidad.
pero nunca me había preguntado si esas eran razones suficientes para un matrimonio. Los matrimonios que colapsan no siempre lo hacen por traiciones dramáticas sino por el reconocimiento gradual de que fueron construidos sobre fundamentos inadecuados. En su apartamento del centro, Iván se encontró con Bruno en un café pequeño y mal iluminado, el tipo de lugar donde las conversaciones incómodas pueden desarrollarse sin testigos curiosos. Bruno llegó tarde, con esa expresión cautelosa de alguien que sabe que está a punto de ser confrontado pero no está seguro de cuán agresiva será la confrontación. ¿Qué querés?, preguntó, sentándose frente a Iván sin ceremonia. Quiero que retires el video. No puedo retirar algo que no subí yo. Iván sonrió con frialdad. Bruno, los dos sabemos que sos más inteligente que eso. Podés no haber presionado el botón de subir personalmente, pero orquestaste toda la situación. ¿Y si lo hice? ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a exponerte. Voy a contarle a Nina exactamente cómo manipulaste toda esta situación. Voy a contarle a Tomás que su amigo había estado planeando la destrucción de su matrimonio durante meses. Bruno se recostó en su silla. ¿Y crees que eso va a cambiar algo? ¿Crees que Nina va a volver con Tomás porque descubra que yo facilité su encuentro con vos? Creo que las personas merecen saber cuando están siendo manipuladas. Iván, yo no manipulé a nadie. Solo creé oportunidades. Nina eligió encontrarse con vos. Eligió mentirle a su esposo. Eligió traicionar su matrimonio. Iván se inclinó hacia adelante. ¿Y vos? ¿Vos qué elegiste? ¿Elegiste ser un voyeur patético obsesionado con una mujer que te rechazó hace años? La acusación colgó en el aire entre ellos como una verdad incómoda que ninguno quería examinar demasiado de cerca. Tengo que admitir algo, dijo Bruno finalmente. No me siento tan satisfecho como esperaba. ¿Qué significa eso? Significa que destruir el matrimonio de Nina no me devolvió lo que perdí cuando ella me rechazó. Solo me convirtió en alguien que destruye cosas por despecho. Los actos de venganza, cuando finalmente se consuman, rara vez proporcionan la catarsis emocional que prometen durante su planificación. De vuelta en casa de Nina y Tomás, la conversación había evolucionado hacia territorio más práctica pero no menos dolorosa. ¿Qué querés hacer?, preguntó Tomás. No sé. ¿Qué querés hacer vos? Quiero que seamos honestos sobre lo que realmente tenemos y lo que realmente queremos. Sin romantizar el pasado, sin idealizar el futuro. Nina asintió. Yo quiero descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta. Pero también quiero preservar lo que construimos juntos, si es posible. ¿Eso significa que querés seguir con él? Significa que necesito tiempo para entender qué es lo que realmente siento por él y qué es nostalgia magnificada por la culpa. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana. Nina, yo no puedo estar en un matrimonio donde soy la alternativa segura mientras vos explorás si preferís a otro. No te estoy pidiendo eso. ¿Entonces qué me estás pidiendo? Nina reflexionó sobre la pregunta. Te estoy pidiendo tiempo. Y espacio. Y la oportunidad de descubrir si podemos construir algo nuevo juntos o si es hora de terminar esto con dignidad. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Y mientras tanto? ¿Seguimos viviendo juntos? ¿Seguimos durmiendo en la misma cama? ¿Seguimos fingiendo normalidad frente a los vecinos que ya vieron nuestras intimidades expuestas en Facebook? Las preguntas prácticas, en medio de crisis emocionales, a menudo son más difíciles de responder que las preguntas filosóficas sobre amor y compromiso. Nina se quedó callada durante varios minutos. Creo que necesito mudarme. Temporalmente. Hasta que podamos pensar con claridad. ¿A dónde? Con Vera, tal vez. O puedo alquilar algo pequeño. ¿E Iván? Iván va a tener que entender que necesito resolver mi matrimonio antes de poder decidir sobre cualquier otra cosa. Tomás se volvió hacia ella. ¿Y si después de pensar decidís que me querés? ¿Y si él no está dispuesto a esperar? Entonces voy a tener que vivir con esa decisión. Las decisiones más difíciles son aquellas que requieren elegir entre diferentes tipos de pérdidas sin garantía de que cualquier elección lleve a la felicidad.
Esa noche, Nina hizo sus maletas por segunda vez en menos de un mes. Pero esta vez era diferente. No estaba huyendo hacia algo sino alejándose de algo para poder verlo con perspectiva. Clara la ayudaba en silencio, doblando ropa con la eficiencia de alguien que había empacado para mudanzas emocionales antes. Señora Nina, dijo Clara finalmente, ¿puedo decirle algo? Por supuesto. Durante todos estos años, la he visto tratar de ser perfecta. La esposa perfecta, la nuera perfecta, la vecina perfecta. Pero nunca la he visto tratar de ser simplemente, usted. Nina se detuvo con una blusa a medio doblar en las manos. ¿Qué querés decir? Quiero decir que tal vez lo que necesita no es decidir entre el señor Tomás y el señor Iván. Tal vez lo que necesita es decidir qué tipo de mujer quiere ser, y después ver cuál de ellos puede amar a esa mujer real. La sabiduría, a veces, viene de las fuentes más inesperadas, de personas que han observado nuestras vidas desde los márgenes y han visto patrones que nosotros, demasiado involucrados en el drama, no podemos percibir. Cuando Nina terminó de empacar, se despidió de Tomás con un abrazo que se sintió como un final y como un comienzo al mismo tiempo. ¿Esto es un adiós?, preguntó él. Es un hasta luego mientras averiguamos qué somos y qué queremos ser. ¿Y si no podemos volver a lo que teníamos? Entonces tal vez podamos construir algo completamente nuevo. O tal vez podamos terminar esto con amor en lugar de con resentimiento. Tomás la acompañó hasta el auto de Vera, que había venido a buscarla. Nina, pase lo que pase, quiero que sepas que no me arrepiento de estos 15 años. Fueron buenos años, incluso si no fueron perfectos. Para mí también. Y Tomás, gracias por dejarme ir sin castigarme. El castigo no va a arreglar nada. Y tal vez los dos necesitábamos que esto pasara para entender qué es lo que realmente queremos. Los finales más maduros son aquellos donde ambas partes reconocen que el amor no siempre es suficiente para sostener una relación, pero que puede ser suficiente para terminarla con gracia. Mientras el auto se alejaba por la calle donde había vivido durante 15 años, Nina miró por última vez la casa donde había sido esposa, ama de casa, vecina respetable. Ahora no sabía qué sería, pero por primera vez en años, esa incertidumbre se sentía como libertad en lugar de como terror. El video que había expuesto su traición había terminado siendo el catalizador que necesitaba para enfrentar verdades que había estado evitando durante años. A veces, los escándalos públicos fuerzan conversaciones privadas que nunca habrían sucedido de otra manera. Y a veces, cuando los matrimonios colapsan públicamente, crean espacio para que algo más auténtico crezca en su lugar. Final do capítulo. ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos un secreto que puede destruir a alguien, o liberarlo? Si esta historia te llegó al corazón, apóyanos con un like, comenta lo que harías tú si fueras Vera o Tomás, y no olvides suscribirte para no perder los próximos capítulos. Aquí, en Ojos que Cuentan, las sombras también cuentan historias, y tú formas parte de ellas.